Los combustibles sólidos, líquidos o gaseosos producidos a partir de la biomasa se denominan biocombustibles. Los biocombustibles son renovables y buenos sustitutos de combustibles fósiles. La mayoría de los biocombustibles disponibles en el mercado hoy en día están elaborados a partir de plantas. Con frecuencia se utilizan como combustible de transporte, como ya lo veremos en el ejemplo más adelante. Algunos ejemplos de biocombustibles son el biodiesel, los bioalcoholes, el bioetanol y biobutanol. El biogás, el gas de síntesis y biocombustibles sólidos con la madera del carbón vegetal y el acerrín. Entre los países que más han promovido firmemente el desarrollo y uso de los combustibles se encuentran Brasil, Estados Unidos, Francia, Suecia y Alemania. Se dividen en 4 generaciones los biocombustibles. Los de la primera generación se producen por medio de tecnología convencional que utiliza azúcar, almidón, aceite vegetal o restos animales como fuentes. En los de la segunda generación se producen a partir de cultivos no destinados a la alimentación o de porciones de cultivos alimentarios no comestibles y considerados como desperdicios. La tercera generación de biocombustibles corresponde a aquellos que se producen a partir de algas. La producción de aceite, combustibles de algas conlleva la fermentación de carbohidrato de algas. Los biocombustibles son buenas alternativas para los combustibles fósiles que producen dióxido de carbono sin emisiones netas de carbono. Al ser quemados, el CO2 sin emisiones netas de carbono no tiene huella, por lo que no tiene un efecto neto en la concentración del carbono de la biosfera. Cuando es quemada, la biomasa libera dióxido de carbono, el cual es absorbido inmediatamente por las plantas. A través de este ciclo, la planta remueve carbono de la atmósfera y el carbono se libera nuevamente en la atmósfera cuando las plantas son quemadas. Este balance hace que la biomasa no genere emisiones netas de carbono, lo cual obviamente pues lo hace más sano para el planeta. La biomasa está constituida principalmente por los siguientes elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos en forma minoritaria como nitrógeno, azufre y otros. Estos elementos están organizados con moléculas biológicas como por ejemplo celulosa, hemicelulosa, lignina, lípidos, proteínas, azúcares simples, almidón y otros hidratos de carbono, por mencionar algunos. Francia y los biocombustibles. Mientras el gobierno francés presentaba las ambiciones del país con respecto a los biocombustibles de aviación sostenibles, en Toulouse, Airbus, Air France, Safran, Suez y Total han alcanzado una llamada de la expresión de interés, CDI. Esta CDI es un primer paso fundamental para el surgimiento de una industria sostenible de biocombustibles de aviación en Francia. Permitirá identificar proyectos de inversión en unidades de producción de biocombustibles sostenibles para la aviación de segunda generación en Francia, así como medidas de apoyo e incentivos a favor de las tales inversiones. La implementación de una industria económicamente viable y duradera es clave para acelerar el uso de biocombustibles de aviación sostenibles para reducir las emisiones netas del CO2 en el transporte aéreo. Debe garantizar a todos sus jugadores mantengan una ventaja en un entorno competitivo y ayudar a liderar el mundo. Durante 18 meses las entidades industriales se han movilizado y trabajando junto con el gobierno para promover el surgimiento de una industria sostenible de biocombustibles de aviación en Francia. La iniciativa constituye la primera asociación innovadora entre actores públicos y privados de la industria. Establece las condiciones para desarrollar industrias duraderas en Francia en el siguiente conjunto de recomendaciones: movilizar el volumen necesario de las materias primas hacia el sector de la aviación, asegurar que los recursos sostenibles, especialmente los recursos sostenibles provenientes de la economía circular, se utilicen para producir biocombustibles avanzados, asegurar que la industria sea económicamente viable para todos los actores en la cadena de valor a través de esquemas incentivos apropiados, utilizar las redes de distribución de lógica aeroportuaria existentes, apoyar y promover la diversificación de producción. La expansión de los biocombustibles de aviación sostenibles constituye una palanca estratégica para reducir las emisiones netas de CO2 del transporte aéreo durante un ciclo de vida completo hasta un 80% sin mezclar. Ahora hablemos de los biocombustibles. Los biocombustibles son toda aquella biomasa de eras pasadas que tras haber estado miles de años enterrada bajo tierra ha sido expuesta a diferentes presiones y temperaturas, lo que la ha llevado a transformarse en lo que conocemos hoy como petróleo, gas natural y en algunos casos carbón. Estas energías no renovables, que por lo mismo no son consideradas como energías de la biomasa, son las más utilizadas actualmente por la energía. ¿Por qué? Es que tienen ciertas ventajas, como lo es su rápida extracción, lo eficientes que son los procedimientos para extraer la energía y lo duraderas que son para comercializar. Algunas desventajas que son es que los procesos por los cuales se saca debajo de la tierra son increíblemente contaminantes. Además, la alta competencia y dadas las condiciones no renovables de estas particulares implica que constantemente se están alterando los precios y las economías de los países. Para hablar de los biocombustibles en Francia, he de decir que estos constituyen el 47.4% de los combustibles que se utilizan para la energía en el país. El otro 42% se obtiene de las plantas nucleares. De este 47.4% ya mencionado, el 30.6% proviene del petróleo, el 14% de los gases naturales y el 3.6% del carbón. Volviendo a hablar un poco de la combustión, esta es una reacción que se da entre un combustible y un comburente, las cuales se les adiciona una cantidad determinada de energía para empezar a generar calor y dar como resultado una reacción exotérmica. En el caso de la extracción de estos combustibles no renovables, la combustión de estos procesos libera una cantidad exorbitante de CO2, de monóxido de carbono y en algunos casos otro tipo de gases, los cuales son terriblemente contaminantes para el medio ambiente, y esto es una
problemática muy grave, ya que dadas las condiciones en las que el país se encuentra de consumo de energía y de estos gases, la tasa continúa en aumento y asimismo la contaminación. Y finalmente hablaremos de los polímeros. Se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero y la reacción por la cual se forma es la polimerización. Debido a su gran cantidad de propiedades, los polímeros, tanto sintéticos como naturales, son completamente importantes e indispensables para nuestras vidas. Algunas de las características y propiedades de los polímeros es que son malos conductores eléctricos, entonces por lo general se utiliza como aislantes en la industria eléctrica. Además, la temperatura claramente es un factor importante en el cambio o en el comportamiento de los polímeros, ya que a bajas temperaturas se tornan duros y frágiles, tales como un vidrio, mientras que a temperaturas normales pueden llegar a ser elásticos. Si la temperatura aumenta hacia su punto de fusión, empiezan a perder su forma y a degradarse o descomponerse. Además, los polímeros se pueden dividir en dos tipos, los cuales son polímeros de origen y polímeros de composición. Entonces tenemos polímeros naturales que son de origen biológico, polímeros sintéticos que son creados por los seres humanos y los polímeros semisintéticos que son creados por transformación de los polímeros naturales. El siguiente es su clasificación por composición. Tenemos los polímeros orgánicos que poseen una cadena principal de átomos de carbono. Tenemos a los polímeros orgánicos vinílicos que son semejantes a los orgánicos pero con enlaces doble de carbono-carbono. Polímeros orgánicos no vinílicos poseen átomos de oxígeno y o nitrógeno en su cadena principal, además de carbonos. Y por último, los polímeros orgánicos que están basados en otros elementos como el azufre o el silicio. Y hablando de Francia y la contaminación con los polímeros, Francia es el campeón en desechos plásticos en el Mediterráneo, ya que el país produjo 4,5 millones de toneladas de desechos plásticos en 2016, es decir, que son aproximadamente 66,6 kilogramos por persona. La pesca, la acuacultura y el transporte marítimo son responsables del 9% de la contaminación de los mares, debido a las jaulas de los cangrejos, a las redes de los mejillones y a los contenedores, que son algunos de los desechos más encontrados en los mares. Los ríos arrastran el 12% de los desechos al mar. Esta contaminación plástica, además de impactar en la fauna y en la flora, también llega a impactar claramente en el factor económico del país, ya que tiene un costo súper importante. Por ejemplo, el impacto para la pesca se estima entre 12 millones de euros de residuos plásticos en los motores de barcos o en las redes, y 21 millones de euros para el comercio marítimo y en 40 millones para el turismo. Por su parte, el costo de la limpieza de las costas está estimado en 3 millones de euros. Para disminuir este gran impacto de la contaminación plástica en Francia, por medio de un proyecto de ley, el gobierno de Francia busca hacerle una guerra, una lucha intensa a aquellos plásticos que son de uso único, tales como los pitillos plásticos, tales como las bolsas innecesarias de los productos. Por medio del proyecto de esta ley, el gabinete de Emmanuel Macron busca reutilizar los productos y aumentar el reciclaje en el país. Esto es como la manera principal en la cual Francia está peleando contra estos plásticos, además de los gastos que ya les comenté, y se está implementando una manera de poder educar a la sociedad para poder que cuiden sus lugares públicos, debido a que la contaminación por polímeros y más que todo por plástico es algo absurdo en los mares. Francia es el campeón, como ya lo comenté, y si Francia lo ha podido hacer, si Francia ha podido hacer cambios, si quieren llegar al 2025 con un reciclaje del 100%, nosotros también lo podemos hacer.